también dice la palabra que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la mujer. Y nosotros tomamos ese texto generalmente para hablar del matrimonio, y no es que esté mal, ¿sí? Pero el texto no me está mostrando el matrimonio, el texto me está mostrando Jesús y la iglesia, porque eso dice, la palabra dice, y esto lo digo para poder ver lo espiritual, Cristo la iglesia, ¿sí? Entonces, Cristo lo que está haciendo es una comparación de cómo obra el esposo con la esposa, así él. Eso es por amor a mí mismo, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es decir, que Dios engendró a toda la creación dentro de él, y Jesús engendró en él a los nuevos nacidos, a los elegidos en Dios antes de la fundación del mundo, ¿sí? ¿Para qué? Para ser salvos y ser hueso de su hueso y carne de su carne, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos eso, ¿por qué estamos aquí en la iglesia? Para honrar a Dios. Bueno, eso sería para qué, pero ¿por qué? ¿Ah? Porque necesitamos de Él. Porque Él me engendró. ¿Por qué me engendró? Yo no vengo a la iglesia por ustedes, vengo por el Señor, ¿sí? ¿Por qué Él me engendró? Él dio su vida por mí, y ese debe ser el criterio de una congregación. Esto no es una organización, lejos de ser una organización, esto no es, ¿sí? Esto es la iglesia del Señor. ¿Por qué estaban los apóstoles al lado de Jesús? Por amor y fe a Él. Porque Él les llamó, ¿o no les llamó? Sí. Fue a Pedro y a Andrés y les llamó, vengan, y ellos dejaron todo. Así cada uno hemos tenido un llamado para salvación, y lamentablemente a veces no dejamos todo. ¿O sí dejamos todo? No dejamos todo. Hay cosas prioritarias sobre Él. Los apóstoles no. Ellos dejaron todo. Dejaron hasta la esposa, hijos. Porque los apóstoles le dicen, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Y el Señor les dice, sí, ustedes tendrán bienes aquí y en la eternidad. Cuando nosotros entendemos lo que nos muestra el Apocalipsis y lo que hemos estado estudiando, vimos, solo para hacer retomar lo que habíamos quedado, y veíamos que en el exilio Jacob vio a Dios en Betel. ¿En dónde? En el exilio. ¿Por qué es necesario que haya un exilio si Dios nos ama tanto? Si Dios se ama a sí mismo, por eso dice la palabra que debemos amar el hombre a la mujer como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el que no se ama no puede amar a su esposa, o el que no ama a su esposa no se ama a sí mismo, ¿sí? Así, Cristo nos amó porque Él se ama a sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué tiene que haber un exilio? ¿Qué es un exilio? Un desierto, tal vez. Un desierto. Estar expulsado de. Cuando un político se va al exilio, se va de su país y va a estar como encarcelado, como preso fuera, ¿no? O sea, no es que puede moverse libremente. ¿Y dónde estaba Juan? En el exilio. Lamentablemente a nosotros no nos gusta pasar esos desiertos. Desiertos que podemos tener en la iglesia, ¿o no? Y entonces Dios usa esos exilios, como veíamos la semana anterior. Juan tuvo la revelación de todo el Apocalipsis, todo lo que va a venir en el exilio, en un tiempo difícil. Nosotros queremos estar cómodos, nos gusta la comodidad, ¿o no es así? ¿Ah? Siempre queremos estar cómodos. ¿Saben que Jesús no vino a estar cómodo? Jesús vino a incomodarse. Vino a ser siervo, no a servir. No a que todos le sirvan, Él vino a servir. Y ese es el principio. Jesús, siendo Dios, lo hizo.
¿Y nosotros qué hacemos? ¿O cuál es nuestro sentido? Y entonces vemos cómo en el exilio Jacob vio a Dios en Betel. ¿Sí recuerdan, no? Vio una escalera y vio a Dios sentado. En el exilio, Moisés vio a Dios en la zarza ardiendo. Cuando él estuvo exiliado de Egipto, porque esto se autoexilió, ¿no? Porque él huyó. Faraón no tuvo que mandarle, le iba a matar. Entonces él huyó. Estaba exiliado ¿de dónde? De Egipto. ¿A dónde fue en el exilio? ¿A dónde fue? Al desierto, a Madián, ¿verdad? Fue al desierto. Estando en ese desierto, él vio la zarza ardiendo y recibió revelación. Así que no huyamos del desierto. Los desiertos son buenos. En el exilio, Elías oyó, y estoy retomando porque eso ya vimos, el silbido quieto y delicado. Dice que él quería verle a Dios en un torbellino, en un terremoto, pero Dios estaba en un silbido, en un viento apacible, un silbido apacible. Allí estaba Dios. Es decir, Dios se muestra no necesariamente en cosas extraordinarias, sino en lo más simple y común. En lo más simple. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Posiblemente porque estuve en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Pero ¿cuál es el lugar correcto y el momento correcto? ¿Cuál será? En su presencia. En su presencia. A veces también decimos que las iglesias cómo molestan cuando uno falta a la iglesia. ¿O no? Y decimos, pues otra vez. ¿Sabe? El momento correcto y el tiempo correcto es estar donde Dios nos convocó. Dios a Israel le dijo, tú te congregarás en donde yo ponga mi nombre. Uno no tiene que decidir a la iglesia que va, ¿o sí? Si usted decide, se equivoca. Que Él decida. Aunque me parezca ilógico y me parezca el peor lugar y me siente incómodo. Porque Dios quiere romper el orgullo y la soberbia. Porque Dios ve de lejos al orgulloso. Y Dios quiere que seamos humildes. Y Dios me va a poner en lugares difíciles. ¿O cree que no? La iglesia es difícil. Yo recuerdo en mis primeros años de cristianismo, y le doy gracias a Dios. Y no quiero hablar mal de nadie, por favor, no me vayan a malentender. Pero en la iglesia que el Señor me permitió nacer, a mí ya me pidieron que esté en el liderazgo. Cada vez que yo llegaba, un anciano de la iglesia me miraba la cara y si él estaba conversando con personas y les alabeaba para dejarme solo. No lo hizo una vez, lo hacía siempre. Y lo hizo durante unos 2 o 3 años. ¿Sabe qué era lo más fácil? Decir, yo me voy. ¿O no? Yo me voy. Pero no, el Señor fue tan hermoso conmigo. Y mi esposa conoce cómo era de difícil el que yo vaya a las reuniones de liderazgo, a las reuniones de enseñanza que teníamos los días miércoles en la noche, y las reuniones de liderazgo eran a las 6:30 de la mañana, el miércoles, que se supone que no trabaja, ¿no? De 6:30 de la mañana a 8 de la mañana era la reunión de liderazgo. Y cada vez que yo llegaba me hacía eso, hasta que un día, hermano, me llamaron al consejo y me dijeron, ¿qué estabas haciendo tú en la Villa Flora? ¿En la Villa Flora? ¿Cuándo? Y me dicen, tal día, no me acuerdo, creo que era un martes. Y entonces digo, pero imposible que yo haya estado en la Villa Flora a las 7 de la mañana
si yo le voy a dejar a mi hija todos los días en el colegio Anderson, que estudiaba mi hija Paola, todos los días entra a las 7 de la mañana, ni en avioneta llegó al sur. Y entonces, claro, ellos corroboraron que yo decía la verdad y me dijeron, bueno, se han confundido. Pero yo sabía quién me estaba diciendo. Pero, ¿saben que el Señor me enseñó algo? Cada vez que yo llegaba a la iglesia, yo ya sabía lo que él iba a hacer y me iba calladito por atrás. Y le cogía, ¿no? Le decía, hola, miña. Difícil. No era fácil. Pero Dios me enseñó. Dios me enseñó lo que era humildad. ¿Cómo puedo decir que amo a las personas difíciles? Porque dice que ame al enemigo. ¿Cómo puedo hacerlo? Si no amo al que me rechaza, hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Sabe que Cristo vino a dar su vida cuando yo estaba perdido? Él no esperó que yo cambie, que yo me arrepienta y que yo sea una gran persona para Él dar su vida por mí. Y ese desierto enseña. No huya del desierto. El desierto está usando Dios. Dice la palabra que un pajarillo no cae a tierra sin que Dios lo permita. Así que cualquier circunstancia que esté pasando en su matrimonio, en su casa, en su hogar, en la iglesia, en la vecindad, en el barrio, es porque Dios lo está permitiendo y es porque Dios le ama. Porque le está formando. Si no entendemos eso, hermanos, no conocemos lo que es el amor de Dios. Y en el exilio, Ezequiel vio la semejanza de la gloria del Señor junto al río Quebar. En una visión le vio a Dios, los 4 seres vivientes. Vio que serafines que volaban alrededor del trono. Estaba viendo la semejanza de la gloria de Dios. ¿En dónde? En el exilio. Él estaba exiliado junto al río Quebar. Estaban llevados todos a Babilonia. Ya no estaban en Jerusalén. Ya no estaban en su tierra. Y ahí él tuvo la visión. En el exilio, Daniel vio al anciano de Días. En el exilio, en el tiempo difícil, en el tiempo complicado. Y el apóstol Juan declara, por inspiración divina, que cuando recibió la visión, estaba en el Espíritu. ¿Cuándo estaba en el Espíritu? Cuando estuvo en el desierto. No cuando estuvo cómodo, feliz. No. En el exilio. Estaba exiliado, botado en una cárcel. Era una isla que era la cárcel para todos los que se oponían al régimen. ¿Y qué significa esto de estar en el Espíritu? Los traductores han vertido la expresión de diversas maneras. ¿Cómo? Algunos dicen que estaba en trance. Yo no lo creo, pero dicen que estaba en trance. Por eso es que estaba en el Espíritu. También dicen que estaba inspirado por el Espíritu Santo. En el comentario de Yedmo, ahí está expresado de esa manera, que estaba inspirado por el Espíritu. Yo me inclino a eso, no estaba en trance. Otra traducción de Moffat dice que él estaba arrebatado en el Espíritu. ¿Sí? También es, en ciertos momentos, él estaba arrebatado en el Espíritu. Porque fue al cielo o no fue al cielo. Cuando vemos el capítulo 4 que vio una adoración en el cielo, ¿dónde estaba? Estaba acá, ¿cierto? Entonces, que él estaba arrebatado en el Espíritu. También el comentario de Berg dice poseído por el Espíritu. Tremendo. No le vean como una posesión. Véanle como un control total del Espíritu Santo. Que también es real para tener semejante visión. En
el comentario de Williams, dice que estaba en el poder del Espíritu. En la Biblia, en la Nueva Biblia Española, dice que estaba presa del Espíritu. Su vida era presa del Espíritu. En la Biblia Jerusalén dice, y caí en éxtasis. ¿Sí? Son las traducciones. Pero no menos ampliamente difieren estos comentarios. Por ejemplo, Lange explica el significado de la frase como transportado fuera de la condición común de la conciencia de cada día y colocado en la condición de éxtasis profético. Esta definición yo la vería comparando los tiempos, el cronos de Dios, que es lo creado, el tiempo creado por Dios, comparado con el no tiempo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hace una relación entre los dos, hace una unión, podríamos decir que él estaba transportado fuera de la condición común de la conciencia. ¿Dónde está la condición común de la conciencia? Aquí en el cronos. Todo lo voy a ver en la lógica, en el desarrollo humano, en la vivencia diaria, ¿sí? Y mi concepto va a ser de acuerdo a eso. Entonces yo estoy en la condición común de la conciencia, estoy aquí, ¿sí? Yo veo a Cristian y digo, Cristian está sentado aquí. ¿Es lo común o no? De la conciencia, por lo que yo me doy cuenta. Pero colocado en condición de éxtasis profético, está mostrando que está allá en el no tiempo de Dios. Entonces, en el no tiempo de Dios, ¿sí? No le veo a Cristian sentado aquí, sino veo el propósito de Dios, por qué Él está sentado aquí. ¿Por qué está sentado aquí? Porque Dios lo trajo. Entonces yo ya no veo la condición, la mía es decir, a ver, Cristian decidió hoy venir. ¿Por qué? Porque le veo sentado aquí. ¿Cuál es esa? La condición lógica en el discernimiento humano. Pero cuando yo veo desde la parte de Dios, digo, Dios le trajo a Cristian acá, a pesar de los inconvenientes que pudo haber tenido, desánimo, conflictos, lluvia, lo que sea, ¿sí? ¿Qué estoy viendo? Entonces, por eso dice en la condición de éxtasis profético. Cuando la Biblia dice que en espiritual todo ve espiritual, ¿sí? ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que sucede en el mundo lo ve espiritual. El carnal, ¿qué ve? Aquí, en este mundo. Entonces, Cristian dice una palabra fuera de lugar en contra mía. Si soy carnal, ¿cómo veo? Él me ofendió. Si soy espiritual, ¿cómo veo? Dios está permitiendo esto porque está tratando mi corazón. Cambió, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Nada de lo que pasa en la vida del ser humano está fuera del control de Dios. Y Dios quiere cambiarme. No voy a ver lo físico, lo que pasa en este momento, porque estoy viendo cómo la gallina que mira su cuadrado, el águila mira kilómetros de distancia porque está muy arriba. Entonces la visión espiritual es, no, a ver, si es que yo miro que Cristian me ofendió, ¿qué va a pasar con mi corazón? Se ofende, ¿no es cierto? Me ofendo. Pero si yo miro desde la perspectiva de Dios, es decir, en la condición de éxtasis profético, ¿qué va a pasar con mi corazón? Yo ya no veo a Cristian, veo a Dios. Dios está viendo algo que en mi corazón está funcionando mal y me quiere cambiar. ¿Saben? Eso pasa en el matrimonio. ¿O no es así? ¿Cómo se pelea en el matrimonio? Porque vuela la mosca, porque se aplasta la pasta dental por un lado, porque no lavaste el plato, como en una película, ¿no?,
decía, bueno, ya voy a ayudarte, porque no le quería ayudar. Va, ya voy a ayudarte. No, ya no me ayudes, yo quería que tú quieras ayudarme. Chus, hermano. ¿Qué es eso? Ese es el discernimiento humano. Se pelea por todo. ¿Por qué? Porque nuestra condición es ver lo que la persona me está haciendo a mí. Pobrecito yo, ¿no es cierto? Y han visto las quejas, ¿no? Cuando vienen a una consejería, ay, pobre de mí, pobrecito yo. No. Pero cuando yo veo a Dios, estoy en este éxtasis profético, ya no veo quién me ofende, ya veo Dios trabajando en mi corazón. Aunque sea mi esposa. Obvio. Con mi esposa es todos los días. ¿Cuál es porque dice la palabra, hierro con hierro se acusa? Así el rostro del hombre con el de su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La más cercana es mi esposa. Todos los días. Y cuando hay diferencias, es Dios tratando mi corazón. El problema es que no lo vemos así, ¿no? ¿Por qué reaccionamos? Porque veo que ella me ofende, o que yo le ofendo, entonces reacciono. No, veámosle a Dios. Siempre debemos ver desde esa condición de éxtasis profético. A mí me encantó esta definición. Así estaba Juan. Estaba viendo la gloria de Dios. Y también estaba en el tiempo humano, en el cronos. En el comentario de Simcox dice, fue elevado a un estado de arrobamiento espiritual. Interesante. Charles dice que en genomen es peumati, es la palabra griega. Literalmente viene del espíritu. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que lo que en esa definición, que también a mí personalmente me gusta, es que estaba viendo que el Espíritu Santo estaba promoviendo eso. Y pongamos nuevamente la discusión y el desacuerdo. ¿Cómo miro que Dios está haciendo? Digo, el Espíritu Santo que mora en mí. Estoy hablando entre cristianos, ¿no? No estoy hablando con las personas incrédulas, también puede pasar, pero hablemos entre cristianos. ¿Por qué hay diferencias entre cristianos? ¿Por qué? Estamos orgullosos. Orgulloso. Es el orgullo que está en mí. Y Dios quiere destruir eso. El problema es que no me dejo, hermano. ¿Qué es lo más fácil? Mi esposa me ofende, divorcio. Algo anda mal en la iglesia, ya no voy más. O no pasa eso. En el trabajo, ¿sabe por qué me aguanto? Porque no hay otro trabajo. Porque si me voy de ahí ya no tengo el ingreso. Es decir, la plata es mi rey. Por la plata me aguanto. ¿O no? No, hermano. Debo aguantarme porque Dios está trabajando en mi vida. Si me divorcio, Dios seguirá trabajando. Si me voy de la iglesia, Dios seguirá trabajando. Porque Dios está trabajando en mi corazón. Y después tengo problemas con todo el mundo. En ningún lado me siento. Entonces, tengo que ver cuando dice, esto viene del Espíritu. ¿Sí? Denota nada más que el vidente cayó en trance. En ese sentido dice que cayó en trance. Porque estaba gobernado por el Espíritu Santo, pero no porque estaba en el trance como lo vemos nosotros. No. Gobernado por el Espíritu Santo. ¿Sí? El comentario de Lenski escribe la frase que significa en espíritu, y no deberíamos escribir la palabra con mayúscula como si fuera referencia al Espíritu Santo. En ese yo no concuerdo. Porque hace una alusión como que mi espíritu puede tener gobernabilidad, y eso no hay cómo. ¿Sí? En el neuma de Juan, o en el espíritu de Juan, iría en contrario, si es que dice que estaba en el espíritu él. ¿Dónde queda 1 Corintios 6:17?
Y recuerden, cuando yo les dije vamos a ver Apocalipsis y vamos a ver todas las posiciones que se dan. ¿Por qué? Para que nosotros podamos decir esto sí y esto no, es bíblico, ¿no es cierto? Por ejemplo, si dice que es en el neuma de Juan, en el espíritu de Juan, porque no es en el Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo? El espíritu de Juan, él es creyente, ¿no es cierto? 1 Corintios 6:17, ¿qué dice? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, yo no puedo separar mi espíritu del Espíritu Santo, porque es uno solo. Entonces, ¿cómo puedo decir que solo estaba en el espíritu de Juan y no en el Espíritu Santo? Imposible. ¿Sí? Entonces, esto es antibíblico, ese comentario, pero no digo que es todo lo que comente que todo lo que se ve en ese comentario está errado en Zelensky, porque es un comentario muy, muy bueno. Pero en este aspecto, decir que solamente es el espíritu de Juan, estoy contradiciendo texto bíblico que dice que mi espíritu y el espíritu del Señor es uno solo cuando yo nazco de nuevo. Y Juan nació de nuevo. Estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de un creyente que estaba recibiendo la revelación de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, no puedo decir que no era el Espíritu Santo el que gobernaba. Muy bien. Y aquí vendría nosotros, ¿qué preferimos? Que esta denota la exaltación del profeta bajo inspiración. Y esa es mi creencia personal, que era una inspiración divina al profeta, lo que dice, y estaba en el Espíritu. ¿Sí? Muy bien. Juan tuvo tan elevada experiencia en el día del Señor. Y aquí viene otra connotación. Aquí está hablando del día del Señor. ¿Qué versículo estamos tratando? Versículo 3. 8. En donde habla de dónde viene la revelación, ¿sí? Estaba en el Espíritu, como dice el versículo 7. Y entonces él tuvo una elevada experiencia el día del Señor. Pero si es el día del Señor, entonces será que ya venía Cristo. Y aquí hay un serio problema en la interpretación, porque creemos que es un día de 24 horas, ¿sí? Y el día del Señor es lo que y ahí viene la alusión que hace Jesús al tiempo, querer explicar el cronos versus el kairos. ¿Cómo lo quiere explicar? Un año, es decir, un día es como 1000 años. Y recuerden, no dice que un día es 1000 años. Hay quienes creen e interpretan que un día es 1000 años y así interpretan la creación. Y eso no dice. Entonces dice, la creación duró 6000 años. Vean, están mal. ¿Por qué? Porque en la creación dice, y fue la noche y la mañana del día primero. Y está hablando noche y mañana, no está hablando años. Entonces hay que tener mucho cuidado en las interpretaciones, que cuando la palabra de Dios nos muestra y dice, es lo que nos está haciendo a nosotros es entender cómo yo puedo comparar el cronos, el tiempo creado, con el kairos, el no tiempo de Dios, o el eterno presente de Dios, ¿sí? Entonces dice, un día es como 1000 años. Entonces me hace imaginar la diferencia que hay en el eterno presente comparado con nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Tan claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, cuando habla del día del Señor, esta es una frase profética muy común en el Nuevo Testamento. Entonces, hay algunos que piensan, hablando de un día de 24 horas en este texto, piensan que Juan, el vidente, estaba recibiendo una visión, fue transportado en espíritu al tiempo de la segunda venida. ¿Qué piensan ustedes?
Ya. Hay algunos que piensan que Juan fue transportado en espíritu al tiempo de la segunda venida. ¿Me piensan? Con todo lo que ya hemos visto. ¿Está bien o está mal? O sea que fue el espíritu cuando vio esa visión al tiempo, al futuro, digamos así. Pero habla del día del Señor. Entonces fue transportado ¿a dónde? A la segunda venida. ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces ya lo que hemos visto. Si Dios lo dice, sí está bien. Si Dios lo dice, sí está bien. Entonces es que fue transportado a la venida del Señor. El día del Señor habla de la venida del Señor, ¿sí o no? ¿Está bien o está mal? Todo lo que hemos visto. Recuerden, comenzamos diciendo que la venida de Jesús es en dos etapas del Cronos, pero en una del Kairos. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos etapas del Cronos? Jesús viene por sus santos y luego viene con sus santos. ¿Sí? ¿Qué tiempo Cronos pasó aquí? 7 años. Pero está hablando del día del Señor. ¿Sí? La venida de Cristo. Entonces, ¿está bien esto o no? Claro. Sí. Está hablando de la venida, de la segunda venida. Pero la segunda venida no es en un día de 24 horas. ¿Sí? Es en el Kairos de Dios, que es al mismo tiempo. Es en ese instante. Pero en el Cronos viene por su iglesia. Se lleva a su iglesia ¿a dónde? Al no tiempo, a recibirle en las nubes, las bodas del Cordero, y regresa con su iglesia. Acá han pasado 7 años y ahí llega Cristo para reinar los 1000 años. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Muy bien. La forma griega de la expresión excluye aquí interpretación. Del Señor, cuando dice el día del Señor, es un adjetivo, no la frase genitiva usual de el Señor. ¿A qué me refiero? No habla del pronombre. ¿O sí? Aquí en este texto es un adjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué sería un adjetivo? Si yo digo el día del Señor, tomando como adjetivo es el día de Él, ¿sí? Pues sí, no tiene día, es el no tiempo de Dios. Entonces, si yo le tomo como un adjetivo, ¿qué está diciendo? Es el día de su nombre, el día en que viene el juicio de 7 años, que empieza con la apertura de los sellos del libro, ¿sí? Juicio. El día del Señor no es un día de Él, sino un día del adjetivo, de su nombre, de su juicio, de su presencia, diríamos, dejad lugar a la ira de Dios. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Es el día de la ira del Señor. Ese es el día del Señor. ¿Sí me comprendieron? Sí, sí. No es el día de Él como persona. Él no tiene día. Recuerden, Él está en el no tiempo de Dios. Entonces Él no tiene día. Yo no puedo decir, por eso es lo difícil de la interpretación cuando digo, viene el día de 24 horas. Ahí sí es el día de Él. Entonces le estoy marcando un tiempo a Él en el Cronos. Y Dios no está en el Cronos. Dios está en el Kairos. Y en el Kairos no hay día del Señor, sino es el tiempo de juicio del Señor. ¿Sí? ¿Cuándo comienza? Cuando Él viene por su iglesia. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces es un adjetivo, no es el pronombre. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, si algo me dicen, no quiero que pase por alto. En el Nuevo Testamento aparece solo una vez más. Vamos a 1 Corintios 11, 20. Primera de Corintios
Corintios 11:20. Se cuelga una aquí, préstame el celular. ¿Alguien tiene el texto? ¿Me puede leer, por favor? 11:20. No me digas, está mal. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ah, ya. Oye. ¿Sí? ¿Ahí qué está usando? ¿Adjetivo o pronombre? Del Señor es Adjetivo. Porque no hay la cena de Él. ¿Sí? Es un tiempo de recordación de ¿qué? De su muerte. Y entonces la cena del Señor es instituida por Él, pero es un adjetivo. ¿Sí? ¿Sí? Porque si fuera pronombre, el Señor tendría que estar. Y ese es el problema de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Qué dice la Iglesia Católica? Que el Señor está ahí metido en esa Eucaristía, ¿no es cierto? Ahí en ese... Y de ahí le sacan en la hostia y dicen que ahí viene el Señor. ¿Verdad? ¡Qué locura! Ahí están usando pronombre. ¿Sí? Y es un adjetivo. ¿Por qué? Porque es la cena del Señor. ¿Cómo? Juez. Como Salvador. Como el Cordero inmolado. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Significa perteneciente al Señor o consagrado al Señor. Entonces, cuando yo digo el día del Señor, estoy diciendo el día que le pertenece a Él para el juicio. Por eso es no un día de 24 horas. Entonces, si nosotros no hacemos ese estudio, voy a decir, ¿y dónde saca? ¿Por qué no un día de 24 horas? ¿Sí? Bueno. También, aquí viene ¿cuál es el día del Señor? Aquí viene un problema de los adventistas, los testigos de Jehová, que se reúnen el sábado y que guardan el sábado. ¿Sí? Tanto los testigos de Jehová como los adventistas guardan el sábado, porque vienen de la misma línea. Ellos siguen en eso porque dicen que ese es el día del Señor. En ninguna parte del texto bíblico dice que ese es el día del Señor. El día sábado, el sábado, es un día dedicado ¿a qué? A tener la presencia de Dios, a tener comunión con Dios. Y dijo que es un día escogido por Dios para... Cuando viene Cristo, ¿quién es nuestro sábado? Cristo, no el día. Entonces, ya dejó de ser el pronombre para hacer ¿qué? Porque antes era el día del Señor, porque Dios lo estableció así, Jehová de los que entrarán en mi reposo, o Dios reposó el séptimo día, ¿verdad? Pero cuando viene Jesús establece que no es un día de 24 horas, sino el día del Señor son todos los días. Quiere decir que mi Sabbat, que es Jesús, que mi mi Pascua es Cristo. Ya no es ritual, ya no hay el Cordero Pascual, ahora hay el Cordero inmolado. Jesús todos los días quiere tener tiempo conmigo. Entonces, el día o la cena, ¿cuándo es? Todos los días. Y el día del Señor es el día de su resurrección. ¿Cuándo resucitó? El primer día de la semana. Por eso nos reunimos no para guardar un día, sino para adoración a Dios por la resurrección de Jesús el primer día de la semana. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué importa? ¿Creen que es importante o no? Debemos conocer a Dios. ¿Saben por qué hay tanto dolor, tanto orgullo, tanta cosa en nuestro corazón? Porque no conocemos. Porque si viéramos ese Dios grande que hizo, yo me siento inmerecedor y diga, no, Señor, ¿quién soy yo?
delante de ti para querer exigirte cosas que tú hagas. ¿Quién soy yo? Si tú eres el creador, tú eres el soberano, y tú haces y permites las cosas. Entonces nuestra perspectiva va a cambiar, pero porque le conozco. Este adjetivo se halla en una cantidad de veces en inscripciones y papiros de Egipto y Asia Menor, donde significa imperial. ¿Sí? Ese adjetivo es del día del Señor. El ejemplo más antiguo conocido del uso de esta palabra se encuentra en una inscripción fechada el 6 de julio del año 68, antes del gobierno de 68 después de Cristo, antes del gobierno de Nerón. Y allí se encuentran las expresiones, las finanzas imperiales, la tesorería imperial, y de eso es lo que habla el día del Señor como adjetivo. ¿Sí? Entonces está hablando las finanzas imperiales, como no está diciendo del rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un adjetivo. En el comentario de Tisman señala también que desde el año 30 antes de Cristo hasta la época de Trajano, del 98 al 117 después de Cristo, se guarda determinado día de cada mes como Emera Sebaste, en memoria del cumpleaños de Augusto. Y aquí quiero hacer un remarque. Jesús nunca celebró su cumpleaños. No hay un solo texto bíblico para decir que Jesús celebró su cumpleaños. El único texto que encontramos en la Biblia de celebración de cumpleaños es el de Herodes, y que hizo fiesta. ¿Y saben qué pasó en esa celebración? Herodes mandó a decapitar, a matar, ¿a quién? A Juan el Bautista. Es el único de fiesta, de un cumpleaños. La Biblia no habla de eso. Pero fuera de la Biblia, en la historia de Israel, vemos que este Emera Sebaste, que quiere decir en memoria de cumpleaños de Augusto, y sugiere el título distintivo del día del Señor, Kyriake Emera. Ahí se instituye un día del Señor opuesto a lo que está diciendo el texto bíblico. ¿Cuál era el día del Señor? ¿Quién? El cumpleaños de él. Le decían el día del Señor el rey. ¿Sí? Pero eso no habla este texto del día del Señor. El día del Señor, como les digo, es un adjetivo, es de su gloria, es de su manifestación, pero no como una fecha exacta, como un día. Nosotros hacemos una diferencia entre año y año. Nos hacemos propósitos, y está bien hacer los propósitos para el siguiente año, hacer un balance, un análisis de cómo ha sido el año. Sí. Pero Jesús nunca lo hizo. O sea, y porque lo haga no es pecado, cuidado, no le voy a decir que es pecado, no. Pero Jesús nunca lo hizo. ¿Alguna vez Jesús celebró el principio de un año nuevo? No, no es cierto. Él no celebró su cumpleaños, él no celebró un cambio de año, aunque Dios lo estableció y dijo: este será el primer mes del año, el mes de Nisan, o el mes de Aviv en el antiguo arameo, el mes de Nisan hoy. Y sabe que Israel ya no celebra en el mes de Nisan el cambio de año, ahora lo celebra en septiembre, el mes de Adar, no recuerdo. Entonces, si Dios nunca le dio la instrucción de celebrar el primer día del año, del mes del año, o sí, nunca celebró Israel. ¿Qué le dijo? ¿Para qué Dios le dijo este o será el primer mes del año? Para establecer sus fiestas, y la primera fiesta era el 14 de Aviv,
en donde se estableció la Pascua, porque ese día salieron de Egipto a libertad. Y esa Pascua para nosotros ahora es Cristo, que es el que nos sacó de Egipto a la libertad de la salvación. ¿Sí? Entonces, allá se celebraba el 14. Nosotros cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos celebrando o recordando la muerte de Jesús, la liberación de Egipto para mí, del mundo. ¿Sí? Entonces, si es que pensamos que Dios estableció, sí, el cambio de año, pero el propósito de él no era hacer diferencia entre año y año. Y les repito, no por eso está pecando una persona. Una persona si hace distinción entre un día y otro, no peca. Y si no hace distinción, tampoco peca. ¿Sí? Porque eso es humano. Pero no es bíblico. ¿Sí? Si uno quiere entender, miren cómo somos nosotros. Nosotros preferimos hacer cosas que el mundo establece a las cosas que Dios dice. Tendríamos que celebrar las fiestas que Dios dijo. Ya no hay que hacer el rito, obviamente. Pero en todo caso, eso deberíamos hacer, ¿o no? Está en la Biblia. Pero eso no hacemos. Pero cogemos las cosas del mundo. El problema no está en que hagamos o no hagamos, el problema está en mi prioridad. ¿Quién es Dios para mí? Y mire, le invitan a alguien a pasar el fin de año. Y el fulanito o la fulanita dice que no puede y la familia se resiente. ¿Cuándo pasa? Es que no, yo quería el pavo, otro no, yo quiero el lechón. Oye, hermano, y se resiente. Yo quería el árbol adornado de tal manera. El otro no, yo no quería así. Se resiente. Es que no vino a nosotros, prefirió a la familia de ella o de él y se resiente. ¿O no pasa eso? ¿Sabe por qué pasa? Porque estamos caminando acá en el Cronos. En el Cronos. No se queda Dios. Y es un tremendo lío. Cuando uno recién se casa, no es que toda la vida hemos pasado con mi mamá y mi papá. Vamos, es que la familia, ¿no es cierto? Si no les logro unir, estoy frito, hermano. Pobre, una vez pasamos, verás, la Navidad con tu familia, el Año Nuevo con la mía. ¿No es cierto? ¿Por qué se hace eso? Porque no es bíblico. Por eso las peleas, por eso los resentimientos. Y peor, hay otros, yo siempre paso solo esas fechas, hermano. Por favor. Es que nadie me quiere, es que nadie me invita. Oye, hermano, soy humano. No haga diferencias. No haga diferencias. Dios quiere que le adoremos a Él y que estemos con Él. Yo doy gloria a Dios por esto. ¿O no? Esto es una bendición. Y sabe que si usted no viene, Dios no se resiente. El que pierde es usted. Porque no le hace un favor a Dios si viene. O está contra Dios si no viene. No. A Dios no le hace un favor. Yo me hago el favor de estar adorándole y estar en su presencia. Esto es lo que Dios dice. Las fiestas. Y yo estoy hablando ahora, mi hijo se acaba de casar, el último. Y se fue a Guayaquil. No va a pasar con nosotros el 31. ¿Por qué me voy a resentir, hermano? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a resentir? No hay razón. Toda la vida hemos pasado con él. Ese va a ser el primer año. Y hay personas que el fin de año lloran, y lloran, y lloran. Se acuerdan hasta la muerte del perrito. Es terrible. No hay razón. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida realmente? Es en base a las circunstancias, no es en base a Dios. Porque si fuera en base a Dios, yo diría, oh Señor, tú no estableciste otras fiestas
Cada una de las fiestas que Dios estableció son irrevocables. Ahora tienen otro sentido, ¿verdad? Pero siguen siendo vigentes. El Sabbat sigue siendo vigente. Ahora es todos los días de mi vida que yo debo guardar un tiempo, cerrar la puerta y estar en una comunión con Él, leyendo la palabra, hablando con Él, hablando con Dios. Sigue existiendo el Sabbat, porque es irrevocable. No es que ha cambiado. Le dio el verdadero valor Jesús. Parecería que los cristianos habrían adoptado el nombre del Día del Señor en conmemoración de la resurrección de Jesús el primer día de la semana. Y eso es falso, ¿sí? Porque estaríamos cambiando el Sabbat del Antiguo Testamento por el domingo del Nuevo Testamento. Decimos así: ese no es el día del Señor, ¿no? Es un día que nosotros nos congregamos para adorarle, porque ese día resucitó. Pero el día del Señor para mí son todos los días. Todos los días necesito tener comunión con Él, no un día, como hacen los testigos de Jehová o como hacen los judíos hasta hoy. El Sabbat no trabajan, no pueden usar un carro, no pueden manejar un carro. Bueno, los adventistas sí lo hacen, pero ellos se rigen a lo que era el ritual del Antiguo Testamento. Si van a ir a un lado, tienen que caminar. Hermano, ni se bañan ese día, porque es trabajo. Y entonces no cocinan. Ese día no pueden cocinar. Y según el mandamiento es: ni a tu siervo le harás trabajar. Es decir, no puede contratar a alguien que le cocine. No puede ir a un restaurante porque está haciéndole trabajar al que cocina. Así viven los judíos. Ellos cocinan el día anterior, tienen comida ahí y listo. Así viven. Entonces, deberían guardar así, ¿no? Si guardan el Sabbat. Pero ya eso, el Señor Jesucristo lo dijo, tiene que ser todos los días. Por ejemplo, si hoy voy a tener un tiempo con Dios, no me voy a ir llevando mi cola, mi hamburguesa, no sé, Señor, aquí estamos. Ese es el tiempo con el Señor, ese es el momento con Dios, tiempo íntimo, personal, todos los días. ¿Quién sale ganando? Yo salgo. No le hago un favor a Dios. ¿Cuál fue el problema del ritual? Que creían hacerle un favor a Dios. Iban a congregarse porque creían hacerle un favor a Dios. Y llegaron al punto de comercializar los animalitos fuera del templo. Jesús dijo: han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. ¿Sí? ¿Por qué? Cambiaron el concepto. Y Jesús vino a poner en orden. El tiempo de Dios es tiempo de Dios. Es tiempo con Dios. Dele tiempo a Dios. Si usted no le da tiempo a Dios, está pecando. Así de sencillo. Porque a veces el pecado le vemos: no fornicar. Sí, fornicación es pecado. El licor es pecado. El emborracharse es pecado, hermano. Entonces, no licor como tal, porque dice: no dados al tanto vino los diáconos y todos los demás no hablan. Pero si es que yo estoy juzgando, ya estoy pecando, ¿o no? Así que mejor no opino de eso. En el griego moderno, domingo se dice Kyriake, ¿sí? Y este pasaje de Apocalipsis, según el comentario de Charles, aquí, Día del Señor, se ha convertido en una designación técnica de domingo. No es un domingo, ¿sí? No es difícil reconstruir la escena. Exiliado en Patmos, Juan estaba privado del privilegio de reunirse con los santos. ¿Cuándo? El domingo, ¿sí? Y entonces, cuando habla del Día del Señor,
no está hablando de domingo, sino el día de darle gloria. ¿Cuándo? Todos los días. No es que fue un domingo el que él recibió el mensaje. Dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces yo no puedo traducirle como que era un domingo. Y recuerden, el día del Señor es todos los días. ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar. Yo sé que no